¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana de jueves, lo que parecía allá por el fin de semana o por el lunes, que podía ser una semana muy complicada para el oficialismo en el Congreso. En términos mundialistas, uno puede decir que hasta acá han estado dando vuelta el resultado, porque logró el oficialismo el miércoles que la oposición no reúna quórum para seguir avanzando sobre la figura del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Y ayer, recordamos, el oficialismo logró aprobar en la Cámara Baja, primero logró quórum, aprobar el acuerdo con los holdouts, con los tenedores de bonos, aprobar acuerdos bilaterales con distintos países y básicamente el super RIGI, que era el objetivo inicial, pero que podía estar complicado por todo lo que tiene que ver con el tema Adorni. De eso vamos a estar hablando hoy, también de lo que va a pasar dentro de un rato en la Cámara Alta, así que comienzo saludando a compañeras y compañeros. ¿Cómo le va, Caro Ramos? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Bien. Buen jueves. Bueno, una mañana con muchísima Sí. información. Por un lado, todo lo que dejó la sesión del día de ayer, donde el oficialismo, en definitiva, ganó oxígeno, ¿no? Sí. En medio del asedio de la oposición con Adorni, lo cierto es que la Libertad Avanza se llevó la ley de holdouts, porque esto ya venía aprobado del Senado, es decir, que ya fue ley, la media sanción del Super RIGI, y el día anterior, bueno, haber bloqueado o desactivado la sesión de la oposición por Adorni. Pero hoy hay un nuevo capítulo en el Senado. Sí. Es más, Pato, en estos momentos debería estar empezándose a llenar el recinto, porque a las 11 horas estaba convocada esta sesión, donde el caso Adorni va a volver a estallar con un nuevo proyecto que presentó ayer el PRO de moción de censura. Lo cierto es que para avanzar se va a necesitar 2/3 de los votos, y todo indica que la oposición no los va a tener, pero bueno, el tema va a volver al recinto y sigue en agenda, ¿no? Lo cierto es que más allá del Super RIGI y demás, el caso del jefe de gabinete no termina de disiparse y hay capítulo tras capítulo. Vamos a estar hablando también del martes, que va a ser la próxima batalla del tema en comisión. Bueno, un PRO siempre muy duro en las declaraciones, pero más políticamente correcto y negociador con el oficialismo a la hora de levantar la mano y votar. Tengo que ir a los títulos, pero enseguida tengo otra pregunta para vos, Ramos. Y antes, Solabarrieta. Gonzalo, buen día, ¿de qué hablamos? Buen día, Pato. Vamos a estar hablando de otro de los temas que dejó mucha repercusión ayer y hablamos del Super RIGI, este nuevo proyecto que ya tiene la media sanción de diputados, tendrá que ir al Senado. Vamos a contar algunos de los detalles de la votación y de qué se trata el proyecto. Bueno, estuvo también trabajando ayer en el recinto. Ramos, antes de los títulos te pregunto, Super RIGI, ¿quedó más o menos claro hacia qué sectores de la economía apunta? Porque ayer hablábamos nosotros acá con algún diputado oficialista y habló de que, por ejemplo, para el laminado de cobre podía insertarse este proyecto. Pero hasta acá era más abstracto. Uno sabe que el RIGI es para el petróleo, para el gas, para la minería. ¿Quedó más o menos claro hacia qué sectores apunta el Super RIGI o no? No está especificado en el proyecto tal y tal sector. Lo que marca es inversiones de un piso de 1.000 millones de dólares para esto que llamamos industrias del futuro. O sea, para reclamar el Super RIGI tengo que invertir más de 1.000. Exacto, y invertir una parte, el 20% en los primeros años. Son algunas de las condiciones y después amplios beneficios fiscales. Muy interesante, ahora lo vamos a desarrollar, la teoría que armó Unión por la Patria. Y es que el Super RIGI no es una ley aislada, sino que viene de la mano de la modificación de ley de sociedades que empezó a debatirse en el Senado y la ley de propiedad privada que también se vota hoy en el Senado. Con el tema del manejo de fuego, por ejemplo. Exacto, ¿no? todo en el marco de un combo que en la oposición asocian a esta reunión que tuvieron el presidente y funcionarios nacionales con Peter Thiel, el fundador de Palantir, hace un tiempo. Así que esa es un poco la teoría que armó la oposición en el día de ayer. Ahí estamos. Los datos de Caro Ramos, 11 de la mañana, 5 minutos. Enseguida todo el desarrollo, títulos. Lo dicho, Super RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, obtuvo sanción en la Cámara Baja. 130 votos a favor,
106 en contra, 7 abstenciones. Recordamos, holdouts, la Cámara de Diputados sancionó el acuerdo de renegociación del pago con 138 votos positivos y 98 negativos. Tratados internacionales sin debate, la Cámara Baja aprobó acuerdos vinculados a la doble imposición con Francia, pesca ilegal y convenios de seguridad social con Suiza y San Marino. Y vamos ahora a lo que acontecía anoche, aproximadamente 23:30, el momento de la votación del Super Rigi, que estoy mirando detalles, después seguramente mis dos compañeros agregan algo sobre el tema. Hubo 8 votos menos para el Super Rigi que para el acuerdo con los holdouts. 138 en el caso de los tenedores de bonos de la deuda argentina y 130 en el caso del Super Rigi, momento en que levantaban las manos. Se va a votar entonces a continuación en general el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley por el cual se establece un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, Super Rigi, contenido en la orden del día 149 del 26, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante y leídas por Secretaría Parlamentaria. Tiempo para votar. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 106 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Bueno, ahí estamos. Y ahora el señor Solabarrieta con todos los datos, detalles de la votación, por favor, y lo que se aprobó anoche 23:30. Dale. Bueno, Pato, hemos venido hablando ya, ¿no?, de este Super Rigi que ha tenido algunas de las reuniones informativas, más sobre todo apuntando a lo que el gobierno nacional entiende como un buen paso, que fue el Rigi, el régimen integral de las grandes inversiones, y en este caso con esta gran pregunta que vos le hacías a Caro, que es, bueno, ¿quedó en claro hacia dónde se apunta? Bueno, los propios legisladores se encargan de a poco de ir contándonos un poco a dónde está apuntado este Super Rigi, que bien, Pato, vos lo remarcabas ayer, Nicolás Mayoraz, el diputado de La Libertad Avanza de la provincia de Santa Fe, que mencionaba, por ejemplo, el laminado de cobre, más allá de que ya se está trabajando en lo que tiene que ver con la minería, el cobre y lo que puede llegar a ser un proyecto más del Rigi que del Super Rigi, pero en este caso, para el laminado, por ejemplo, del cobre, sí se necesita mucha infraestructura y en este caso entraría como una de las cuestiones a entender para qué sirve este Super Rigi. Bueno, vos lo decías, Pato, 130 votos a favor tuvo esta iniciativa, 106 votos en contra, 7 abstenciones y un dato no menor, que lo estaba observando también recién, que tiene que ver con las ausencias, que fueron varias. Fueron 13 ausentes ayer en una sesión que parecía que no iba a tener ningún tipo de inconvenientes a la hora del quórum y sin embargo se retrasó lo que era la convocatoria, no tanto por el número que necesitaba conseguir el gobierno, sino por la llegada al recinto, ¿no? Con Sí. El reloj que marcaba ya las 12:26 cuando se inició la sesión. El quórum, Gonza, fue crucial porque La Libertad Avanza tuvo que transpirar muchísimo. Fueron minutos de muchísima tensión Sí. para llegar a los 129. Y el diputado que fue el 129, Sí. seguramente Gonzalo viste, fue Adrián Rabier. Claro, mirá vos. Que todavía en ese momento no había presentado su renuncia. Esto fue adrede. En el oficialismo lo dejaron continuar como diputado para que diera quórum. Una vez que se abrió la sesión, Rabier se despidió del recinto, presentó la renuncia, se aprobó a mano alzada y se fue ovacionado por La Libertad Avanza. Pero sí es cierto que costó llegar Ahora, al número. pregunto, no creo que haya costado llegar porque estaban remolones y porque tenían frío los diputados y llegaban tarde. Me parece que lo que hay es
tema político ahí, ¿no? No, sí, Digo, sí. aliados que dicen, che, bueno, ¿por qué me voy a sentar? ¿O qué está pasando? O arreglemos esto, o Adorni, o Obra Pública, pasarían esas cosas, me imagino. Hubo un ¿no? caso, Provincias Unidas, nadie bajó, Claro. por ejemplo. Claro. Hubo otro caso que fue el del diputado Garrido, muy interesante, el Santa diputado por Cruz. Santa Cruz, Sí. Claro. que dio quórum, pero después se mostró arrepentido. Dijo, la verdad, la próxima vez van a tener 128, no 129, dijo. Hubo un cruce ahí de pago chico contra un diputado de la Libertad Avanza de Santa Cruz. Pero son cuestiones que el oficialismo no puede descuidar. Claro. No podés ir a una sesión sin tener el número garantizado. Creo Ayer que lo lograron, pero bueno, es una señal de preocupación, Sí. mínimo. Esbozó Dale. una frase justamente de Garrido que fue interesante de marcar, porque siempre nosotros acá marcamos, bueno, ¿quiénes acompañan al gobierno nacional? Y Garrido dijo, en caso de seguir en esta línea, esta va a ser la última vez que cuenten con mi voluntad. Es cierto. O frases o palabras muy parecidas a las que estoy gozando por parte de Garrido, que está bien, es un voto, es un Fundamental. diputado, pero Ahora, es raro, importante. digo, no es raro lo de Garrido. Lo que digo es que él es un protagonista importante porque si se habla de laminado de cobre y la posible instalación de data center en el marco de las empresas beneficiadas por el Super Rigi, esto es productoras de datos para inteligencia artificial, lo que se habla es de instalación de estas megaplantas en la Patagonia, es plena Patagonia, digo. Está, me parece, más directamente involucrado Garrido que un diputado de una provincia menos alejada. Pero bueno, Sí. me parece que es un tema que lo debe haber hablado Garrido eso con el gobierno, me imagino. Es- qué sé yo. Seguramente, Por eso- pero fue una frase que llamó la atención, Está, por lo está menos bien. ayer en la sesión, y fue un dato. Bueno, más placas. Vamos a ir justamente, ahí vemos 106 votos en contra y las 7 abstenciones y, como decíamos, 13 ausencias a la hora de la votación. Vamos a desglosar justamente quiénes fueron los que apoyaron en este caso al gobierno, Sí. con un número que parece muy justo, porque son 130. Sí, exactamente. Muy justo, pero también hay que tener en cuenta que hubo varios ausentes. De todas maneras, uno tiene que contabilizar. Sí, pero cuáles son Holdauer las- tenía 8 votos más, que es Sí, lo que estaba por eso mirando. mismo. Dale. Bueno, fueron 93 votos de la Libertad Avanza, porque Martín Menem, lógicamente, como presidente no vota, y el único ausente fue Benedict Beltrán. 12 votos del PRO, que votó completamente a favor. 9 votos de Innovación Federal, las dos provincias involucradas, en este caso Salta y Misiones, que votaron favorablemente a esta iniciativa. La UCR completa también en un discurso del diputado Giuliano muy enojado con los radicales. Un muy radical eufórico. de la provincia, Sí. lo que pasa que él pertenece a otro sector, con Facundo Manes tiene serios enfrentamientos por la interna radical, pero esto es la doctrina Cipollini. Vamos a estar, tenemos diferencia con Adorni, pero jamás con el peronismo. Qué buena ¿Eh? la doctrina Cipollini, me doctrina encantó. Cipollini. Pero está, vos agarrás el Código Civil y está la doctrina Cipollini. Sí, y hay un Dale. dato también que no hemos escuchado, o Sí. tal vez Caro sí, o vos Dale. Pato sí, la palabra en medios de comunicación ¿De de quién? diputados radicales, en este caso. Tenés razón. No fue tal vez una Banfi palabra también debe tan haber fácil. acompañado, me parece, ¿no? Sí, Ah, Sí, no, no la- sí, Banfi, por eso, Banfi por eso. acompañó, pero de todas maneras sí Acá fue, está, fue sí. una diputada que habló Sí. en este caso, porque no está dentro del bloque. Yo hablo precisamente de los O sea que los 6 radicales diputados. vos decís que votamos, pero hablamos poco. Y yo creo, por El lo menos PRO habla, pero vota de otra manera. puede ser y una los lectura. radicales no sí, hablan. tal vez el PRO no sé si tiene tanto, en este caso, temor de hablar en los medios de comunicación está. después de una votación. En El cuanto a los radicalismo sí que radicales, sí tal se vez, cuidan. sí, más leve Está. en cuanto a lo que puede llegar a ser alguna Que declaración. acompañemos al gobierno, pero se note poco. Bueno, puede Puede ser, ser, ¿no? una interpretación. Mendocinos, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, veíamos a Pamela Verasay Claro. trabajando fervientemente en la reunión de labor parlamentaria, más allá de que no hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, pero sí la veíamos trabajar bastante. Pero lo vi, antes de la perdóname, sesión. lo vi en un discurso muy enfático, muy a su estilo, al ex ministro de Defensa, Petri, ¿no? Lo vi en un discurso ejemplo. duro, radical mendocino, pero Sí. bueno, dale. Bueno, por eso digo, la UCR, que en este caso acompañó con los 6 diputados que pertenecen al bloque UCR, pero que recibieron estos dardos, estas críticas por parte de los propios legisladores de sí. origen radical. 3 votos de independencia, los tucumanos que siguen firmes en el Sí. acompañamiento acá con el gobierno nacional, no así el hijo Catamarca, que ahí es donde se empieza a notar la primera diferenciación tal vez en este sentido y en este aspecto, que de hecho habíamos visto una foto ayer en el mapa de este Pato que siempre vemos en la previa de quienes se sientan a dar quórum,
En la sesión no de ayer, sino del martes, Sí. cuando intentaba la oposición meter el tema del jefe de gabinete en el recinto, veíamos a 2 de los diputados del hijo Catamarca sentados dando quórum. Y ayer no No acompañaron en este sentido. Dato también, como para Bueno, tenerlo en cuenta. Y a ver, vamos a esta página, a esta placa, la tercera, porque Sí. tengo una pregunta. Bueno, a ver, dale. 2 votos, dos Del votos MID. no, sí, exactamente, Sí. del MID, en este caso Falcone y Sago, 2 votos de producción y trabajo, al igual que los tucumanos, los diputados sanjuaninos también acompañando fervientemente, Karina Banfi, adelante Buenos Aires, que a veces cuando uno la escucha e interpreta las votaciones de Karina Banfi, ella, por ejemplo, hacía mención al caso de la sesión del martes, de que sí, por ejemplo... Karina podía- Banfi, hay que aclararlo, a ver, es una radical que tiene bloque propio, ¿es así? Tiene bloque propio, Sí. exactamente. Pero, Dale. por ejemplo, el otro día se sentó a dar quórum y dio sus explicaciones, pero que tal vez ella no iba a estar de acuerdo, por ejemplo, en una moción de censura. Sí, tal vez en un pedido de informe, pero para que se entienda también un poco cuál es la postura de Karina Banfi. Karina Maureira, de la Sí. Neuquinidad, vimos ahí el voto positivo también, teniendo en cuenta, Y me da la esto te impresión, quiero la preguntar, provincia, ¿no? esto te quiero preguntar. Garrido, porque Garrido dijo que si no cambiaban las cosas iba a ser la última vez que votaba. No, que da quórum. Queda Queda quórum. quórum. Sí. Pero acá pero sí, acá sí. votó acá. Acá En votó este a favor. caso dio quórum fundamental para los 129 y además votó. Pero este voto también es importante este voto porque sacaron 130 también, ¿eh? Sí, Claro, sí, sí. sí, claro, justito, claro. Igual Garrido preside la Comisión de Industria, Claro, que sí. fue una de las que discutió el tema, entonces Claro. tampoco tenía demasiado margen. Margen para no decir, Pero claro. a la hora del quórum fue la amenaza. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, placa 4. Y esto me parece que también es un mensaje de sentémonos a hablar, ¿no? Porque si te está diciendo en el recinto que va a ser la última vez en el caso de que sigan por esta línea Sí. de juntar esa voluntad, bueno, me parece que da la impresión de que puede llegar a ser el motivo para una reunión con el diputado Garrido, que, como bien decíamos recién, Pato, sumó el voto también para inflar un poco el número de 130. Perdóname, Caro, te hago una pregunta, porque Sí. a veces esto era una tarea del jefe de bloque, a veces del presidente de la Cámara, en otras administraciones. Acá, digo, esto de tratar de juntar los 129 diputados en un Congreso que es como muy heterogéneo, hay una persona, 2 del oficialismo, ¿quién habla? Habla Bornoroni, habla Martín Menem, hay un tercero. A ver, ¿Está claro eso más o menos? Martín o no? Menem, por supuesto, está Sí. encima del tema. Silvana Giudici, como secretaria parlamentaria Que del tiene bloque, oficio. también uno la veía en esos minutos cruciales hablando por teléfono y llamando y viendo quiénes faltaban. Y bueno, hay una articulación también con Rosada de la mano de Diego Santilli, ¿no? Claro. Ministro del Interior, que es Con los gobernadores. el encargado claro. de hablar con los gobernadores. Ayer estuvo, Diego Santilli. Acá sí. Estuvo Diego Santilli, estuvo también la diputada. Secretaria general. No, Patricia Bullrich, estuvo. La senadora. La senadora Ah, estuvo ¿sí? presente. Entiendo que esto viene por la asunción también de Martín Matzkin, Sí. en lugar de Adrián Rabier, recordemos, flamante, o bueno, tiene que ser presentado aún como vocero presidencial, pero Matzkin, que es tal vez políticamente cercano a Patricia Bullrich, y ayer se la veía caminando por pasos perdidos muy tranquilamente, Bueno. al igual que en un momento lo hizo también Diego Santilli. Vamos a ir Dale. entonces a estas placas Placa que son 4. básicamente un resumen Sí. de la explicación de qué se trata este proyecto del Super Rigi, que lo que busca son proyectos que tengan una inversión mínima de $1.000 millones en industrias nuevas o experimentales, así es como técnicamente lo menciona el Gobierno Nacional. Recordemos que acá hay una diferencia de 800.000 millones de dólares en este caso, a diferencia de la inversión que se tiene que hacer con el RIGI, ¿no? Que recordemos plantea inversiones a partir de los 200.000 millones de dólares, en este caso con 1.000 millones de dólares el Gobierno Nacional plantea este Super RIGI. Los 200 millones de dólares, claro, exactamente. Proyectos nuevos en inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, que es un poco lo que mencionábamos, por ejemplo, con el laminado del cobre, procesamiento de datos y áreas relacionadas. Todavía no está tan en claro y en el propio proyecto se habla justamente de las potenciales industrias que existan en un futuro. Por eso se va a ir montando de a poco una explicación más clara a medida de que esto se ponga en evaluación. Bueno, además también genera amplios beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. Una de las más importantes, y los datos, es básicamente la baja del impuesto a las ganancias
a un 15%, a diferencia del RIGI que se bajó a un 25%, y por ende también ese es uno de los compromisos más importantes. Y después también lo que decíamos, la contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% del monto Este total es el invertido. punto que logró colar o colocar la gente del MIT. Sí, Era el MIT, punto que pero habían yo solicitado. lo A ver, atribuiría ¿a más qué? a la UIA. Claro. La UIA, la Unión Industrial Argentina, Claro. que estuvo en diputados y intervino también. Sí, estuvo Hizo este Rapanelli, que es su reclamo. titular, Hizo efectivamente. este reclamo. Sí, Claro. sí. Vehiculizado, si querés, a través del Exacto. Claro, lo que Sí. pasa es que nosotros lo vemos reflejado aquí en Está el bien, Congreso dale. con el Sí, reclamo sí. de Falcone y de Dale. Sago. Que me parece absolutamente lógico el punto, Sí, ¿no? que lo Dale. vinculaba, ¿te acordás, Pato, con el compre nacional? Sí, Un poco, con dale. ese vínculo, algo que ya no existe, el compre nacional, quede claro, pero sí algo similar en cuanto a la actitud. Y las provincias, lógicamente, deberán adherir. Vamos a ir a la siguiente placa para ver más detalles de este Super Rigi, que ayer ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Falta la parte del Senado, que veremos cómo se da. Bueno, dijo en el recinto Berti Venegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿quién puede estar en contra de esto? Son incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros y seguridad jurídica. Son 4 conceptos de que los países civilizados ya tienen incorporados y nosotros en los últimos 10 años hemos transformado a la Argentina en cavernicolandia, un término que... 100 años. Sí. Sí, dale. Sí. Dije 10, ¿no? Sí, Sí, en dale, los últimos 100 dale. años. Hemos transformado a la Argentina en cavernicolandia, es lo que dijo un poco para representar lo que quería expresar el propio Berti Venegas Lynch. Y vamos a la siguiente última, placa, dale. la última, donde Carlos Castañeto fue una de las voces que tomó la palabra de Unión por la Patria y dijo, en cuanto a beneficios fiscales, a las empresas de acá les cobramos cualquier cosa y a los que vienen a invertir a la Argentina no pagan nada. Si con el RIGI no pagaban nada, con el Super RIGI menos. Ahí Un estamos. especialista Bueno, en temas fiscales, exactamente. Carlos Castañeto, así que un poco las voces que hemos trabajado junto con Caro Ramos en este caso para explicar un poco lo que sucedió ayer en el recinto, Pato. Muy bien, caballero. Y ahora 2 testimonios. Primero, un opositor, Aldo Leiva, que decía lo siguiente. A ver. El temario y lo que sucedió ayer es una continuidad de todo lo que venimos viviendo en nuestro país, fundamentalmente en el Parlamento. En ese contexto, nosotros como opositores seguramente continuaremos con la línea que nos trazamos, no de ahora, desde el primer momento como fuerza política, y seguramente va a estar en el tapete la cuestión vinculada a Adorni. Seguramente el oficialismo y sus cómplices brindarán o tratarán de explicar lo inexplicable, cómo es posible que ayer no hayan dado sesión para un tema donde habían anticipado una posición aparentemente dura, pero bueno, nos tienen acostumbrados a que dicen una cosa en los medios y hacen totalmente una cosa diferente a la hora de votar, a la hora de expresarse, en este caso en el recinto. Están muy apurados hoy para complacer a los fondos buitres. También en lo que se refiere a la cuestión vinculada al Super Rigi, no vemos la misma preocupación por la pequeña y mediana empresa, no vemos la misma preocupación por las familias argentinas que están en situación límite en sus endeudamientos, pero bueno, es parte del juego de la democracia y en esa línea seguramente estaremos dando el debate como lo hacemos siempre. Bueno, y ahora Berti Venegas Lynch, en nombre del oficialismo, que decía esto. Si hay dos procesos legislativos que tienen que ser aprobados son estos, sobre todo el tema de los holdouts. Digamos, me parece que es una conciliación después de mucho trabajo de negociación que se ha llegado a instancias muy beneficiosas y un poco empieza a cerrar la herida del default del 2001, ¿no? Que tenemos una larga historia de defaults y esta fue una cosa bastante bochornosa que se aplaudió, ¿no? Acá en este mismo recinto. Y bueno, y Super Rigi es abrir a las inversiones, que es lo que mejora las tasas de capitalización, los salarios y la prosperidad, pasa por ahí. Lo que pasa que creo que la gente, los diputados que no les gusta, digamos, que se metan con su patrimonio, como cualquier persona que respete la propiedad, vienen acá y como que se visten de expropiadores y hablan sobre el patrimonio de otros. Para estar en contra de esto, yo realmente no lo puedo entender, que son, digamos, nuevas industrias, grandes inversiones, y es lo que necesitamos para la Argentina para salir de esta decadencia. Obviamente esos incentivos tienen que ser guías para decir, che, queremos cambiar la reputación de la Argentina, no queremos ser más el Congo. Respetamos la propiedad privada. Hola.
¿Qué tal, Melina, Jessica? Tengo que dar quórum. Sí. Había terminado la nota y lo aguardábamos a el diputado libertario. Ahora la pausa, ya seguimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
funciona el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Bueno, segundo tramo de orden del día con novedades muy importantes en varios aspectos. Primer dato, hoy contábamos que había muchas idas y vueltas, básicamente en el partido de Mauricio Macri, en el PRO, en torno a qué hacer respecto a la sesión de ayer, qué hacer el pasado martes cuando había que dar quórum o no, cuando se discutía cuál era el futuro de Manuel Adorni. Mucho documento, mucho comunicado. Dato de hace minutos en las redes, publicación del ex senador y ex diputado, ex ministro Esteban Bullrich, que en una carta dirigida a Mauricio Macri como titular del PRO le comunica su renuncia indeclinable e irrevocable al partido como consecuencia de sus disidencias, las de Esteban Bullrich, con el manejo partidario en los últimos días, así que es un dato que está registrándose en este momento en las redes. También hay algunas dudas sobre si finalmente va a haber o no sesión en el Senado. Estamos procesando la información sobre el tema. Ramos Carolina, diga por favor. Sí, la información que nos llega hasta el momento es que la sesión se cayó, Pato, en el Senado. Estamos ahí tratando de confirmarlo porque, bueno, estamos acá al aire mientras tratamos de tener un ojo por eso digo. En la Cámara Alta. Sí, ahí nos confirman, gracias de producción, que efectivamente no hubo quórum en el Senado. Esto es información de último momento.
se cayó la sesión en el Senado y esto, Pato, tiene una justificación que es similar a la que vimos acá en Diputados. ¿Cuál es? La Libertad Avanza acaba de convocar a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que la preside el senador fueguino Agustín Coto para tratar en comisión los proyectos de interpelación con moción de censura contra Manuel Adorni. Son 2 proyectos, recordemos, uno lo presentó el peronismo de la mano de José Mayans y el segundo lo presentó Martín Gerling del PRO en el día de ayer. Estamos viendo imágenes del tablero que marca que no hay quórum. Algunos senadores habían empezado a bajar, incluso habían circulado algunas fotos, pero a último momento el oficialismo decide dar marcha atrás. Perdóname, a ver, te consulto técnicamente. ¿Esto significaría que si la oposición pretende avanzar con una moción de censura sobre Adorni, ahora eventualmente le están reclamando que haya dictamen de comisión y esta convocatoria podría ser que haya ese dictamen, ¿no? Sí. Que te permitiría trabajar con no minorías como la de 2/3, con mayorías especiales como los 2/3, ¿no? Exacto, Pato. A ver, ¿qué iba a suceder hoy en el recinto? Íbamos a ver una discusión reglamentaria respecto de si el tema necesitaba dictamen o no. La posición que adoptó el oficialismo era que sí necesitaba dictamen y que por lo tanto tenía que ser habilitado con 2/3. Corrigiendo lo que antes había acordado Patricia Bull la semana pasada y que generó diferencias con Casa Rosada. Exactamente. José Mayans iba a dar el grito en el cielo, por supuesto. Ellos sostenían que no se necesitaban 2/3, pero en definitiva esa discusión ahora quedó anulada. ¿Por qué? Porque convocan a la comisión y de alguna manera dan el paso necesario para que esto tenga dictamen. Esto va a ser, Pato, el día miércoles 1 de julio, que es un día después de la convocatoria de acá en Diputados a la misma comisión para tratar el mismo tema. O sea, vas a tener 2 cámaras tratando el mismo tema con un día de diferencia. Esto va a ocurrir un choque, no sé cómo se va a resolver, porque vas a tener, primero lo tiene que votar una cámara y después la otra. Pero bueno, lo cierto es que el oficialismo logra hacer zafar el tema una vez más. A costa, en este caso, perdóname, de una ley. Claro, dale vos. Sí, a costa de una ley del ministro Sturzenegger, que es la de inviolabilidad de la propiedad privada, que la verdad, Pato, a esta altura diría, qué difícil que se le está haciendo al oficialismo sacar este tema. Es la segunda postergación, por lo menos, ¿no? Sí. Ya perdí la cuenta, más de 2 seguro. Sí. Porque esto tuvo dictamen en mayo y desde ese momento el dictamen va pasando de despacho en despacho, teniendo modificaciones, pero no termina de cerrarse el acuerdo con aliados para votar esto en el recinto. Porque, perdóname, ahí hay una diferencia semántica que a lo mejor explica por qué es tan duro. Porque vos decís inviolabilidad de la propiedad privada y por qué te vas a oponer, ¿no? El tema es que sectores opositores, en lugar de llamarla la ley de inviolabilidad privada, llaman la ley de extranjerización de tierras, por ejemplo, ¿no? Porque dice que se va a facilitar la compra, se va a derogar tácitamente aquella ley que impulsó Máximo Kirchner en torno a lo que acontecía si había terrenos incendiados. Bueno, esa es la diferencia. Y por eso los reparos. Ahora otra postergación, ¿no? Otra postergación. El punto que más estaba generando discordia es el de tierras, el de venta de tierras, porque el proyecto liberaba completamente para la adquisición de particulares extranjeros, pero había una discusión respecto de qué pasa con los estados. Con los estados. ¿Qué pasa si otro estado quiere comprar una tierra en Argentina? ¿Qué requisitos se le pone? La provincia tiene que autorizar, la nación tiene que autorizar, la legislatura, el gobernador. Que había además, una discusión ahí. No hay antecedentes legales. Vos tenés algunos propietarios que han comprado miles y miles de hectáreas, pero un Estado comprándote un pedazo de tierra no hay antecedentes. Claro. La legislación actual pone límites en ese sentido y ahora la intención del gobierno es flexibilizar eso un poco. Bueno, otra vez, el gobierno me parece una de cal y una de arena, ¿no? Sí, claro. Ahora, logra salvar el tema Adorni, que el tema estalle en el recinto, pero a costa, como bien decías, de esta ley de Sturzenegger, que estuvo ayer en el Senado, además, Sturzenegger, hablando de otro proyecto
esto va como Sí, tapándose Pac-Man, un tema sí. al otro, A ver. que tiene que ver con la ley de sociedades, ¿no? Sí. Que saltó un poco a la fama por esta idea de las sociedades automatizadas. Exactamente, que generó mucha duda, mucha pregunta, cuestionamiento, no hay antecedentes, que eran las sociedades conformadas sin personas físicas. Sin humanos, exactamente. Pero bueno, reiteramos, último momento, sesión caída y convocatoria para el 1 de julio para tratar este tema de interpelación y moción de censura. Bueno, a ver, 11 de la mañana, 40 minutos. Hay también en las redes una aparición que habías rescatado, ¿no? Del propio Javier Sí, Milei, no dale. sé si lo tenemos, Sí, pero lo teníamos, dale. lo Ahí contaba está. Gonza. Ahí está. Anoche, a última hora, apareció Karina Milei en el recinto de diputados. La vimos en uno de los palcos principales para celebrar justamente la aprobación del Super Rigi. Y luego de la sesión, ahí vemos, esto es el Salón de Honor, Pato, de diputados, ¿no? Si no me equivoco, donde Karina Milei se reunió con todo el bloque libertario. Ahí vemos algunas caras. Y esto lo replica el propio Javier Milei en su cuenta de Twitter, que dice: diputados, muchas gracias por la enorme jornada de ayer, la cual nos permitirá volver a transitar por el camino que hará a la Argentina grande nuevamente. Y esto lo comparte con Karina Milei, Martín Menem y Diego Santilli, que nos contaba Gonza que también estuvo presente en diputados. Exactamente. Bueno, y ahí lógicamente aclaramos, el etiqueta a la cuenta de diputados de La Libertad Avanza. Está. También. No a la genérica, claro. Bueno, y le pregunto a Carolina Ramos a esta hora, 11:41, digo, estamos hoy a 25 de junio. La próxima semana caería el 2 de julio, que hay una citación donde, bueno, en su momento dijo Patricia Bullrich que se había acordado que no concurriese el jefe de gabinete, dice, porque qué sentido tiene, lo van a exponer mucho, es malo para él, malo para el gobierno. Adorni, en cambio, dijo, si me llaman estoy, ¿no? En otra diferencia entre el jefe de gabinete y la titular del bloque de senadores. Pero ahora está esto, se suspende, se acaba de comunicar que no hay sesión en el Senado. Lo del 2 de julio, ¿cómo está, Ramos? Qué gran pregunta, ¿Viste? porque, a ver, por un lado, el proyecto de Gerling, Sí. el del PRO, dice que hay que citarlo al jefe de gabinete para el 2 de julio. O sea, ya pone Claro. fecha 2 de julio. Y aclara que si no se presenta, se votaría automáticamente la moción de censura. Claro. Eso por un lado. Y eso tendría dictamen el día 1, o sea, un día antes. Veremos. Lo del 2 de julio, el informe de gestión, la verdad es que no hay convocatoria todavía, porque como bien decís, Bullrich lo había suspendido con esta idea de no exponer tanto al jefe de gabinete. Es más, Pato, los senadores ni siquiera habían enviado las preguntas por escrito. que era una manera de decirte, no te mando preguntas porque no me interesa que vengas, vamos por otra cosa. Exacto. A ver, Exactamente. esto lo dijo Bullrich de Sí. manera pública. Los senadores no están reconociendo a Adorni como jefe Claro, de gabinete. claro. Por eso no le enviaron preguntas. Y la verdad es que poco iba a poder hablar de gestión si las preguntas Claro. de la oposición iban a estar totalmente dirigidas a su caso. Bueno, hasta el momento el informe no se hace porque Bullrich lo suspendió. Adorni luego aclaró que él estaba a disposición para venir. Pero bueno, tiene que haber una convocatoria que todavía, por lo menos a mí, no me ha llegado. Así que el informe de gestión, Pato, diría que está al momento cancelado, ¿no? Hay otro tema que no sé si es menor o no, me parece que no, que es este. Imagínate que hay sesión, imagínate que hay mucho cuestionamiento para Adorni. Bueno, ¿quién va a ser el abogado o la abogada defensora de Adorni como corresponde? Porque es mi partido, es mi gobierno y es la jefa del bloque de senadores, ¿no? Es que- Si hay que defenderlo a Adorni, porque esa es la línea y porque es el Sí. jefe de gabinete, y a lo mejor tiene que cumplir ese rol Patricia Bullrich, que no sé si va a estar muy cómoda cumpliendo ese rol también, Es ¿no? que yo creo que suspendió el informe para ayudar a Adorni. Claro, o sea, me parece que coincido fue con un vos. intento de ayudarlo Sí, a no exponerlo tanto. Que no sé si se entiende de la misma manera en la jefatura de gabinete, pero yo coincido con Hay vos. muchas interpretaciones. La mía es que Bullrich intentó a salvarlo a Adorni. Sí, totalmente. Es más, cuando Adorni hace el tuit poniéndose a disposición del Senado, a Bullrich no le cayó bien. Claro. Porque de alguna manera la contradijo. Y estos son los cortocircuitos que estamos viendo desde hace meses, ¿no? Recordemos que Bullrich fue quien apuró a Adorni Sí. con la declaración jurada, por ejemplo, ¿no?
Así que bueno, es un tema minuto a minuto, ¿no? Las definiciones. Recordamos que es un detalle simbólico que importa y que te marca también los problemas que hay en la oposición light o en los aliados del gobierno. Comunicó hace un rato en las redes su renuncia indeclinable, disgustado con el manejo de la situación, Esteban Bullrich. Y ahora vamos con testimonios. Si no me indican lo contrario, tenemos varios. El informe de Caro, y el informe de Caro iba a ser sobre lo que iba a pasar en el Senado, pero en el Senado, bueno, se decidió que no haya sesión. Tenemos así que, igual, claro, algunas placas siguen teniendo vigencia hasta ahora, que por lo menos la primera, que tiene que ver con lo que pasó ayer en diputados, porque ayer la oposición también quiso votar el tema Adorni, no lo logró porque se necesitaban mayorías especiales, pero bueno, fue un intento de la oposición para forzar a que los aliados se pronunciaran. Hubo dos pedidos. Por un lado, Miriam Bregman del Frente de Izquierda sometió a votación el tema, tuvo más votos en contra, 125 en contra y 104 a favor. Y después la que sí prestaría atención es la de Maximiliano Ferraro, porque tuvo más votos a favor, 122 a favor y 108 en contra. Obviamente, esto, si vos lo ves a simple vista, ganó Maxi Ferraro, pero claro, se necesitaban 3/4 y no era estás lejos. En base a los presentes que había, ¿no? Con lo cual el tema, no avanzó en el día de ayer, pero quedó expuesto quiénes acompañaban y quiénes no. Y en esta moción de Ferraro, el PRO votó a favor. Esto significa que cuando esto se discuta el martes en comisión, el PRO ya tiene este antecedente de haber votado a favor de dictaminar. Veremos si son consecuentes con esa postura y si el martes firman dictamen. El martes va a ser un día decisivo y el miércoles también en el Senado. En la placa 2 teníamos esta información, esta convocatoria de asuntos constitucionales para el martes 30 a las 15 horas. Se necesitan 18 firmas para dictaminar, pero lo cierto es que también los proyectos tienen giro a otra comisión, que es la de peticiones, poderes y reglamento. Veremos esto cómo se resuelve, porque hasta el momento solamente se convocó a asuntos constitucionales. Luego seguíamos con la sesión del Senado, que ya está caída, así que esta es por el momento la información que hay. Bueno, ahí estamos, vamos con justamente lo que pasaba, vamos con testimonios. Primero, Vanessa Siley, hablando del tema Adorni, la diputada de Unión por la Patria. Dale. La especial citación que nosotros hicimos como opositores para comenzar un proceso que tiene como última ratio la moción de censura hacia el jefe de gabinete, Manuel Adorni, es importante porque nosotros queremos emplazar comisiones para dictaminar la citación y las explicaciones, porque Adorni ya vino al Congreso y le mintió a los diputados y diputadas cuando dijo que no tenía nada que esconder. Luego presenta una declaración jurada escondiendo efectivamente el patrimonio que supuestamente nunca había declarado. Entonces, nosotros necesitamos emplazar comisiones de asuntos constitucionales para poder iniciar el proceso de declaraciones de Adorni y finalmente moción de censura. No hay nada para dictaminar, no va a haber nada para dictaminar el día 30. Entonces, entendemos esto como una clara maniobra parlamentaria, pero que tiene un objetivo político, que es que Adorni perdure en la impunidad y que este gobierno siga utilizando el caso Adorni precisamente para ocultar los grandes problemas del trabajo, de la salud, de la educación que está teniendo nuestro país, así como la deuda externa. Lo importante es que el Congreso ejerza sus facultades constitucionales. Y esta es una facultad constitucional de un caso que ya le da asco al conjunto de la sociedad argentina, creo yo. Bueno, y ahora el testimonio de Nicolás Mayoraz, el hombre de la Libertad Avanza de la provincia de Santa Fe. A ver. No, la verdad es que yo nunca he podido hablar con Patricia Bullrich sobre este tema. Yo vi el acta de la reunión de comisión de labor parlamentaria del Senado y lo que veía no había ninguna indicación de que debía tratarse sin el dictamen o que necesitaba una mayoría distinta a la mayoría especial que realmente requiere, que son los 2/3 por ser sobre tablas. Desconozco en qué términos fue el acuerdo o no que tuvo Patricia Bullrich, pero sí, cuando nosotros
nosotros planteamos cómo se debe interpretar correctamente la Constitución, llevó a que en el Senado lo clarificaran para que no hubiera ningún tipo de ruido o de desentendimiento, ¿no? Yo lo que creo es que tiene que acordarlo con el Senado, es decir, con el oficialismo del Senado para ir y de alguna manera participar. Para mí tiene que ir. No sé si la fecha es el 2, el 4 o el que fuere, pero tiene que ir al Senado, le toca, según la Constitución, según el artículo 71, tiene que concurrir y hablar sobre la marcha de la Administración. Entonces, él es jefe de gabinete y para mí está bien que vaya. Y cuando ya estuvo aquí el mes pasado habló, se le hicieron todos los cuestionamientos, las preguntas y demás, y él no tuvo inconvenientes, con lo cual yo no creo que necesite un escudo especial o una preservación especial para concurrir al Senado. Me parece que lo institucional está primero, lo político también, y la cuestión personal de él hay que dejarlo a un costado, ¿no? Es un acto complejo en el sentido que participan los dos poderes, entonces tienen que acordarlo entre ellos. Igualmente yo interpreto que lo que dijo la jefa de bloque, la senadora Bullrich, ha sido de no ir ese día en particular, no de no concurrir al Senado. O sea, el cumplimiento de la manda constitucional no está en discusión, sino en todo caso la oportunidad, el momento. Pero yo creo que no conozco con detenimiento el reglamento del Senado, pero el reglamento del Senado establece algunas características, algunas particularidades de cómo debe hacerse la invitación y la convocatoria del jefe de gabinete. Si es unilateral que el jefe de gabinete fija la fecha o si se acuerda, digamos, con la presidencia del Senado o con el bloque oficialista, ¿no? Pero igualmente hay que dejar en claro que lo del planteo de la senadora Bullrich no ha sido que no vaya o que no cumpla y que desobedezca una manda constitucional, sino una cuestión de oportunidad, del momento, que no sea el 2 de julio y a lo mejor en otro momento, ¿no? Bueno, muy bien, exactamente 11 de la mañana con 52 minutos casi, momento de síntesis porque fue una jornada con muchas novedades. Recordamos, anoche el oficialismo logró aprobar el tema holdouts, 138 votos, logró aprobar el tema Super Rigi con números más ajustados, 130. Y recordamos, dato que tiene que ver con la complicada interna del PRO, renunció Esteban Bullrich en disgusto con los manejos que tiene el partido en el tema Adorni. Y lo otro, el dato que estaba dando hace un ratito ella, Caro Ramos, se suspendió esta mañana la convocatoria en la Cámara Alta Ramos. Sí, en realidad el término correcto sería fracasó. Fracasó, porque dale. no es que se suspendió la sesión, sino que los senadores empezaron a bajar al recinto, pero hubo 25 presentes y se necesitan 37 para abrir la sesión. Lo que pasó es que no hubo quórum. Perdóname, pero esto ¿quiénes estuvo bajaron? acordado. ¿Los oficialistas no, o los opositores? tanto no pudimos ver todavía está, porque estamos está bien. tratando de chequear la información. Pero esto se logró gracias a la convocatoria a asuntos constitucionales, reiteramos, para el día miércoles 1 de julio. Presuntamente, digo, me parece que puede haber pasado lo similar a lo que aconteció en diputados. Aquellos aliados del gobierno que buscaban una señal, dijeron, bueno, si se va a reunir la semana que viene la comisión y va a tratar el tema Adorni, ¿para qué nos juntamos hoy? Me parece, ¿no? Sí, los aliados siguen evitando tener que poner O sea, un los dedo, ejecutores. levantar la mano, exactamente. Que se vaya Adorni, pero que lo eche el gobierno. Me parece, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, Caro Ramos, muchísimas gracias. Señor Gonzalo Solabarrieta, muchísimas placer, Pato, gracias. Hasta aquí llegamos, nada más. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.